Conversamos, como vos dicía, nesta fría madrugada do mes de xaneiro co investigador José Antonio Roldán, autor de Misterios, Ayer, Hoy y Siempre. Os misterios guiaron a imaginación da xente a través dos tempos, mesmo antes da existencia do que chamamos civilización. Os humanos primitivos deberon mirar os ceos na busca de inspiración. As preguntas sobre o sol, as estrelas, deron orixe aos deuses, as relixións e a mitoloxía, os cales determinaron a ciencia e a civilización. Na nosa anterior conversa con José Antonio falamos amplamente do fenómeno coñecido como a chuvia de cabelo de anxo, que aparece de improviso, que se repite desde a antigüidade e para que non existe unha única explicación e si diferentes hipóteses. Tamén recordo que nos ocupamos do misterio dos Gullgubber, é dicir, o enigma arqueolóxico de figuriñas de ouro de Dinamarca. Hoxe imos comezar falando dun enclave megalítico de cuxa orixe e función non se sabe aínda nada. Está situado a uns 60 kilómetros da capital de Boston, no interior de Estados Unidos, a uns 40 kilómetros do Océano Atlántico, un impenetrable misterio. José Antonio Roldán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues aquí estupendamente escuchándote y bueno, como siempre agradecido de que me invites a tu casa de nuevo. Y también pasando un poco de frío, ¿no? Bueno, como te comentaba antes a micro cerrado, pues aquí estamos un poquito acostumbrados a Igualada a pasar frío, pero bueno, viviendo la ola de frío, ¿no? Que está invadiendo a España, pero bueno, es que estamos en invierno, nos acostumbramos a lo bueno muy fácilmente, ¿no? Y es normal que en invierno haga frío, ¿no? Aquí no hay, desde luego, nada de misterioso, pero sí en el tema que nos ocupa, en ese misterio impenetrable, decíamos, que toma forma de colina. Allí se alzan desde tiempos inmemoriales unas ruinas que fueron descubiertas por casualidad hace poco más de un siglo. Estamos hablando de lo que podría ser una especie de Stonehenge norteamericano y que ha hecho temblar los cimientos de la arqueología oficial y los renglones de la historia europea. Las colinas de los misterios o cuevas de Patti son una de las grandes interrogantes que nos quedan por despejar en la gran ecuación del pasado, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, también es una ubicación que ya le hubiera gustado a Zahi Hawass, que en su momento fue digamos, el director de conservación y antigüedades del Antiguo Egipto y de Egipto, ¿no? Que muchos llaman el faraón moderno, tener este descubrimiento, ¿no? En Egipto, ¿no? Porque es un descubrimiento que aunque oficialmente se descubre, entre comillas, en 1930, pues se viene descubriendo muchísimo tiempo atrás. No se sabe el origen, no se sabe la utilidad y lo que es casi seguro que el nombre que se le da a la colina de Patti por esa persona que vivió allí, que sí que se tiene conocido que vivió allí entre 1835 y 1855 junto a sus 5 hijos, pues tenemos de él que el apellido, ¿no? que va en conjunto a la colina, pero casi está descartado que sea, digamos, el constructor, más que nada por lo megalítico del monumento, ¿no? Aunque eso sí, hay que decir que estamos hablando de megalitos y de construcciones que en otros sitios pues pesan más. Aquí pues la piedra que puede pesar más son 11 toneladas, pero en 20 años que vivió allí la familia Patti no pudieron construir aquello, como se dice en lo popular, ¿no? Ni hartos de vino, o sea, no pudieron hacerlo, ¿no? Lo que no se sabe es el motivo de que se construyó, porque nosotros en la actualidad somos prácticos, o sea, el ser humano actual es práctico, ¿no? Pero bueno, también hacemos monumentos o esculturas que dices, bueno, ¿para qué lo haces? O hacemos cosas que para qué lo hacemos, ¿no? Se puede preguntar esto del mundo. Pero el hombre antiguo, ante todo, era práctico. Hacía una cosa, algo social, o algo para vivir, o algo que tuviera que ver con la religión. Es raro que en pleno siglo XXI, ya en el 2017, no se sepa la utilidad de estas 22 cabañas, pero hechas, digamos,
decimos cabañas entre comillas, hechas de piedra, ni el por qué esa mesa que describía en aquel momento cuando descubrimos nosotros aquí, tanto mi hermana Marisol como yo, el tema, que nos atrayó muchísimo. Mi hermana, siempre que, bueno, también la conoces, siempre pues tiene ahí sus teorías y sus cosas, ¿no? Y bueno, en aquel momento, cuando veía las primeras fotografías de la colina de Patí, del monumento allí megalítico, pues cuando vio una especie de mesa que había allí construida, lo primero que se le asemejó es como si fuera la típica mesa que vemos en los forenses, ¿no? Cuando drenan el cadáver, cuando los fluidos van hacia una ubicación, pero todo esto hecho de piedra, de un monumento megalítico, e incluso que va a diferentes cavidades, que es algo muy complicado. ¿Y cómo es posible que al día de hoy, con todos los avances técnicos, cuando ya por fin desde 1955 la arqueología oficial, a raíz de una organización, toma ya las riendas de la construcción, más que nada, en este caso, para estudiarla y posteriormente para explotarla, como no han sabido decir para qué servían, ¿no? Ni el origen, ¿no? Porque allí sí que hay, lógicamente, diferentes opiniones sobre quién pudieron hacerlo, y al día de hoy también están todas descartadas, porque algunos comentan que pudieron ser los nativos norteamericanos quienes realizaron las construcciones, cuando ellos en ningún momento han realizado construcciones megalíticas de ese tipo, y más que nada porque luego posteriormente, cuando realizan algún tipo de construcción de grandes dimensiones, la hacen con adobe, y el adobe no es precisamente la piedra que está en la colina de Patí. Luego también se hablaron de unos monjes irlandeses que sobre el 400 después de Cristo, es decir, muchísimo antes que Colón, podrían haber llegado a las costas de Boston, a Norteamérica, y haber, digamos, sido las personas que erigían ese monumento. Tampoco se sabe por qué, porque no tiene que ver nada con aquel nuevo cristianismo, ¿no? También se hablaba de los vikingos, pero no eran tampoco unos constructores precisamente, sino que donde llegaban arrasaban, ¿no? Y mucha gente estará viendo ahora, por ejemplo, yo estoy muy enganchado a esa serie, que precisamente se llama Vikingos, y ahí plantean muy bien, serie televisiva, plantea muy bien cómo funcionaban los vikingos. Así, en Cantón es un monumento que le llaman Stonehenge norteamericano, que para mí es algo muy interesante, porque precisamente en la época que estamos todavía no se sabe nada del asunto, sino que sencillamente las piedras están ahí, pueden ser visitadas no sin coste, o sea, porque no se sabrá el origen, no se sabrá quién la ha hecho, ni el por qué, ¿no? Pero eso sí, el turismo de aquella zona y esa sociedad, arqueológica oficial que lleva el recinto, otra cosa no, pero su dinero se lo está ganando. Lembramos e recapitulamos, pois, falamos de 3 kilómetros de suspense histórico, o que se lle atopou relación astronómica, como sucede en Stonehenge. Quen construiu a cova ou as covas de Patí? Segundo a tradición local, esas terras non eran nada ata que chegou a talí Jonathan Patí. El mercou as terras, el construiu a granxa sobre as covas que non se descubriron oficialmente ata 1930, entón comezaron a facerse moitas conxeturas sobre quen eran, quen foron os que as edificaron. Nas primeiras hipóteses apareceron dous eixos fundamentais: os indios nativos, dicíanos José Antonio, tamén os monxes irlandeses, que se dicía que chegaran ás costas norteamericanas contra o ano 400, nun afán por adquirir terras e novos crentes para o novo cristianismo. Investigación arqueológica e antropológica de nuestro pasado humano, un lugar de interés claramente turístico y donde hay que pagar algo de dinero para poder acceder, ¿no? Sí, algo bastante. Por eso te decía la Early Site Fundación, que es, digamos, el patronato que gestiona en las colinas de Patí. Como no han sabido dar con el origen, ni quién lo construyó, ni el por qué,
pero eso sí, cobran su buen dinero. Lo que sí que desde 1960, desde la década del 60, ha habido bastante especialistas, arquitectos, arqueólogos que han pasado gracias a esta sociedad por ahí, como Vicent Fargan de la Universidad de Notre Dame. Y dicen que bueno, que sencillamente tienen el sentido de la obra es muy complejo a pesar de su simpleza, porque digamos que toda la obra está construida como se hacía antiguamente por los viejos constructores, es piedra sobre piedra, apurando al milímetro, sin argamasa, sin cemento, sin nada que conjuntara esas piedras, y curiosamente siguen ahí cuando hay construcciones modernas hechas de hace poquitos años, que cuando hay cualquier tipo de terremoto, y eso no solo pasa en Patí, sino en muchos monumentos antiguos, que por desgracia solo tienen que pasar cosas como lo del ISIS en Palmira, ¿no?, para que los destruyan una guerra, ¿no?, porque ni terremotos ni las inclemencias del tiempo los rompen. Eso sí, lo que sí que tuvo Patí en su momento es que hubo gente que abogó, como tú bien decías, por el origen en esos monjes irlandeses en el 400 después de Cristo, y hubo un anticuario que, como suele pasar en este tipo de monumentos, pues hay gente que digamos, vamos a decir, o en este momento este buen hombre, William Godwin, pensó, pues le vino a la cabeza, o bueno, por sus creencias religiosas, pensó que los monjes irlandeses eran los constructores del asunto, ¿no?, de las colinas de Patí. Y bueno, se dedicó a excavar buscando en la zona algún tipo de detalle, algún dato que corroborara esa teoría, ¿no?, esa hipótesis. Y sobre 1936 pues tuvo la propiedad hasta que en 1955 la compañía esta que Patronazgo, que lleva ahora la actualidad, pues lo coge, ¿no? Pero claro, el bueno de este buen hombre, para apoyar esa idea o hipótesis o lo que se le metiera por la cabeza, no le dio otra que eliminar cualquier tipo de prueba que descartara que fueron los monjes irlandeses los originarios constructores del asunto, ¿no? Por lo tanto, hizo desaparecer huellas de posible origen y, por ejemplo, de posibles rituales que se pudieran allí ofrecer. Lo que sí que tenemos es eso, el que actualmente se puede visitar, no sé, como tú bien decías, pagando bastante, y que tenemos lo que sí que se puede comprobar, de ahí no por su disposición en sí, pero sí porque tiene un origen astronómico, que allí se pueden ver más de 200 alineaciones planetarias regidas por la Luna y los solsticios, tal como se produce en Stonehenge. Se producen fenómenos lumínicos en el solsticio de verano y en el de primavera, ¿no? Y también en el invierno, y luego también, en concreto, parece haber una disposición bastante similar a la que hubo hace 4.000 años con la estrella de Tuban y la estrella polar. Y algunos restos que sí que se pudieron encontrar, que no serían los primeros, pero sí que los últimos que pudieron estar allí, de cerámica, tras realizarse el carbono 14, se le ha dado una antigüedad de bastantes miles de años, ¿no?, de 4.000 años, no de los pocos centurias que pudo tener si fueran sus constructores los irlandeses, ¿no?, los monjes irlandeses. Muchísimas cosas que podemos hallar allí, que bueno, quien tenga la suerte de poder ir allí y poder verlo, pues si saca algún dato nuevo, pues sería interesante poder cotejarlo, ¿no?, que me lo comentara o que nos lo comentara, porque para mí es algo súper interesante, y apoyaría, por ejemplo, el hecho de que muchísimos estudiosos de todas las épocas digan lógicamente que Cristóbal Colón no fue el primer europeo, por ejemplo, que visitó o que descubrió, en este caso, Norteamérica o América en general. Deixamos este escenario ás covas de Patí nos Estados Unidos, baixamos cara a Argentina, que será o noso seguinte destino nos próximos minutos con José Antonio Roldán. Falamos agora da Cova das Mans da Argentina, cando un pasea polo Alto Valle do río Pinturas na provincia argentina de Santa Cruz
deixa de ser importante porque todo queda suspendido no ambiente. O lugar, dis no teu libro, José Antonio, es como una especie de parada, un stop en el tiempo, ¿verdad? La verdad es que sí, este sí que se puede visitar, no cuesta tanto, sino que cuesta es, por ejemplo, llegar. No hay muchos pueblos cercanos y lo que es súper interesante es que se encuentran pues unas 890 manos izquierdas allí dibujadas. Se ha barajado diferentes formas de que pudieron ser realizadas en aquel momento, pero bueno, se tienen algunas ideas básicas de qué pudieron ser o qué pudo ser. En este caso sí que hay un posible origen de las manos en sí. No es solo manos pintadas en estas cuevas, sino que también hay, por ejemplo, el guanaco, que es una especie de llama que está allí también, en aquel momento uno de los principales objetos de caza, y otro tipo de aves como en Ñandú, que precisamente con el hueso vaciado de este animal, de esta ave, puede ser que por forma, echando la pintura en una punta y digamos soplando por la otra, pues pudieran expandir sobre la mano puesta en la cueva y así pues dejar reflejadas las manos plasmadas, las manos allí de forma que se puede decir la similitud que es como si estuvieran lacadas. Lo curioso es cómo que 890 manos, más o menos, izquierdas, y tan solo 31 manos derechas. Eso es uno de los misterios de por qué están ahí. Eso es algo que se puede mirar y que puede ver la gente que vaya, y bueno, si tienen la santa paciencia de llegar, porque el viaje es costoso en cuanto al kilómetro y sobre todo los 45 últimos que hay que realizar de forma muy, muy tranquila, ¿no?, por aquellos parajes. Pues si se ponen a contar las manos verán que hay sobre 890 izquierdas y unas 31 manos derechas. ¿Por qué la izquierda? No se sabe si tiene que ver con el origen de la cosmogonía teulche, de los patagones, que hablaban de un dios que precisamente lo denominaban el Al izquierdo, que es una especie de gigante que había, digamos, superado las vicisitudes de la ira de varios dioses de aquella cosmogonía y que hubiera salvado de alguna manera y alentado a los humanos que vivían en una zona en concreto, llevándolo allí y, digamos, amparándolo, ¿no? No se sabe si es por eso o si de alguna manera lo que sí se tiene constancia es que no solo los chamanes, los brujos de aquellos clanes patagones fueron los que plasmaron las manos allí, porque se cree que fueron diferentes miembros de los clanes. Y lo que sí que se tiene súper constancia también es que durante 9.000 años, no estamos hablando de un periodo corto, sino durante 9.000 años se han ido plasmando esas manos allí, aparte de otras figuras geométricas, algún hombre, pero bueno, muy esquemático, y como te decía, el guanaco, el ñandú, algún puma y algún animal así de culto, ¿no? Es un misterio que sigue ahí, pero este sí que es un misterio que está muy estudiado por el gobierno argentino, por muchísimos arqueólogos, pero bueno, tampoco se sabe el motivo de por qué se realizó allí, si es algún tipo de, quizás de... Hay varias teorías, ¿no? Por ejemplo, la que plantea que pudieron ser alguna forma de sellado, ¿no? De sellado, de que también aquella zona es conocida como el país del diablo. No se sabe si estas manos izquierda hicieron, o la gente que allí lo pusieron, los patagones que allí las plasmaron, las pusieron en forma de protección para la zona, o como constancia para decir que ahí hemos estado durante tantos años, durante tantas centurias, milenios. O también se habla de la sanación, ¿no?, de la imposición de manos actual, y que bueno, que desde hace milenios se viene realizando en diferentes clanes, tribus y zonas del mundo, que podría ser alguna forma también de plasmar esa sanación realizada en aquellos clanes. También se habla de que podría ser una especie de, bueno, como eran los patagones, sobre todo los primigenios, eran clanes de caza y recolección. Si después de diferentes escenas de cazas que allí se ven plasmadas, como te decía, en busca de guanacos y ñandú sobre todo,
cuando hacían una caza perfecta lo plasmaban allí, ¿no? Pero como te decía también al principio con la colina de Patí, el hombre antiguo era muy práctico en ese sentido, ¿no? Y bueno, pudiera ser, ¿no? Porque no es difícil de descartar este tipo de cosas, porque no tenemos ningún patagón de hace 9.000 años para que nos comente si es verdad lo que estamos diciendo o no. Pero ¿por qué no? Pudiera ser, pero yo creo que es algún tipo más místico, o que pudiera plantear algún tipo de señal cara al futuro, y nunca mejor dicho, para dejar su huella, ¿no? Este es, desde luego, un misterio que sigue vivo, siempre vivo. Los estudios continúan, los curiosos y los expertos se siguen acercando. El conocimiento de esta zona, José Antonio, es reciente. Se dio, pasa un poco como con la cueva de Patí de la que nos hablabas antes, ¿no? Bueno, esta fue dada a conocer a mediados del siglo XIX. Hasta ese momento prácticamente nadie conocía su existencia, ¿verdad? Claro, nadie, digamos, occidental, porque lógicamente los patagones que lo realizaron sí, pero está todo muy ligado, como toda aquella zona del Valle del Río Pinturas, y bueno, sobre todo el glaciar que lleva su nombre, precisamente con un personaje que se llama Perito Moreno, que también se la achaca, entre comillas, ¿no? Porque es algo beneficioso, no es nada malo, el descubrimiento de aquella zona, ¿no? Sí, relativamente es algo que es actual, pero también precisamente se puede haber, digamos, resguardado de la curiosidad occidental, que como veíamos en el caso de Patí con Godwin, que termina retocando, nunca mejor dicho, los monumentos y las huellas del pasado, precisamente porque no es fácil llegar allí, ¿no? Incluso al día de hoy tampoco es fácil, aunque, bueno, se intenta atraer algo de turismo, hay turismo, no se puede decir que no, pero por la posición y ubicación geográfica es muy difícil de llegar, ¿no? Pero eso sí, quien pueda ir, pues magnífico y estupendo. Hay que decir que es un monumento declarado ya en 1999 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. O sea que es algo realmente importante y que, bueno, que tiene un sentido antropológico muy interesante y que ya está por descubrir, ¿no? Hay que decir que hay diferentes oquedades donde están esas huellas, donde están esos guanacos, ñandú, pumas y humanos de forma esquemática, pero hay una principalmente que es la oquedad más grande, de unos 24 metros de fondo, 15 de ancho y unos 10 metros de altura, unos 60 metros cuadrados más o menos, que es donde se concentra la mayoría de esas manos, ¿no? Y luego la calidad del color con el que están analizadas las manos también tiene que ver un poco con los periodos, ¿no? Formándose, como te comentaba, con el hueso de ñandú, hueco, y con aquel momento con el material que tenían a mano, ¿no? Y que en algunos comentan que pudieran ser, algunos estudiosos, que pudieran ser incluso también realizado con parte de la sangre sobre todo los que apoyan el origen de que fueran para conmemorar cazas, con parte de los animales cazados, ¿no? De los guanacos, ñandú y pumas, ¿no? Es algo súper interesante que está ahí, como puedes ver, Antonio, como pueden ver los amigos buscadores que están escuchando, es que hay tantas cosas en el mundo por descubrir, ¿no? Y siendo el ser humano que se cree poseedor de toda la sabiduría del mundo, y cómo es posible que estemos ya en el 2017 y haya tantas cosas ahí por descubrir, incluso habiéndolas descubierto, como en este caso las colinas de Patí o las cuevas de las manos de Argentina, aún no sepamos para qué, ¿no? El origen en este caso, casi seguro que pueden ser los patagones que vivieron en la zona, que aún viven de forma residual en la zona y que no quieren abandonar precisamente por ser una zona sagrada para ellos. Y bueno, no se sabe si dentro de unos años hablaremos todavía del misterio, o sí que se habrá llegado a un descubrimiento. Lo que sí que te comentaba antes, lo del el izquierdo,
porque había en aquella cosmogonía patagónica Tehuelche, se hablaba de gigantes, ¿no? De hecho, el Al era uno de los principales. Cuando llegaron los primeros europeos allí a la zona, a esta zona patagónica, a la provincia de Santa Cruz, una de las cosas que más sorprendieron precisamente de los tehuelches, de estos nativos de allí, era su altura. Estamos hablando que algunos, como el teniente George Chambord, Muster llegó a comentar en algunos de los escritos que nos han llegado que había patagones de hasta 2,10 metros de altura, ¿no? Algo bastante llamativo, ¿no?, en aquella zona, e incluso en la actualidad, porque no hay descendientes patagones actuales que, bueno, que yo sepa, ¿no?, que lleguen a medir esto. Todo lo contrario. Si uno ve los descendientes actuales de los patagones antiguos, pues dirá, bueno, han desevolucionado en cuanto a físico, ¿no? José Antonio Roldán, sempre de verdade un placer terte con nos aquí en Milenio. Nesta ocasión contigo, aproveitando a publicación do teu libro Misterios ayer, hoy y siempre, conversamos de dous casos ben curiosos, ben concretos. 60 kilómetros de capital de Boston, o primeiro dos escenarios. Falamos das covas de Patti, este último, a Cova das Mans na Argentina, que está tamén chea de enigmas, chea de misterios por descubrir. Muchísimas gracias, José Antonio, abrígate bien, un saludo muy fuerte desde Galicia y hasta una próxima ocasión. Pues muchísimas gracias por todo y hasta otra ocasión. Comezamos esta edición de Milenio coñecendo máis polo miúdo a misteriosa Cova das Mans na Argentina, con 10.000 anos da antigüidade. Tamén as covas de Patti en Boston, Estados Unidos, unha das máis grandes interrogantes que nos quedan por despexar na gran ecuación do pasado. E fixemos unha viaxe a través do espazo e do tempo con Pedro Amorós, coñecendo lugares de poder, aqueles lugares que desde tempos inmemoriais son considerados como enclaves sagrados. Falamos de lugares onde forzas sutís, ao parecer, modifican o comportamento do noso cerebro. Mais nada por hoxe. Mañá regresamos en Milenio na medianoite. Gracias a todos, boas noites, ata mañá.